¿Sabías que Narmer fue el rey que unificó el Alto y Bajo Egipto? Descubre cómo este faraón marcó el inicio de una nueva era en la historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Egipto se divide en dos regiones principales, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto se extiende desde Asuán hasta el sur del Cairo, caracterizado por sus tierras áridas y montañas. Aquí, el Nilo se convierte en un recurso vital, proporcionando agua y fertilidad. En contraste, el Bajo Egipto, que abarca el delta del Nilo, es una región más fértil y húmeda, donde el río se dispersa en múltiples canales. Esta diversidad geográfica no solo influye en la agricultura, sino también en la cultura y la vida cotidiana de sus habitantes. La intersección de estas dos regiones crea un entorno cultural rico y diverso. En el Alto Egipto, las ciudades como Luxor y Karnak florecieron, siendo centros de poder religioso y político. Mientras tanto, el Bajo Egipto, con ciudades como Memphis, se convirtió en un núcleo comercial. Esta dualidad no solo definió la geografía, sino que también influyó en la religión, el arte y la política, estableciendo una identidad única que perduraría a lo largo de la historia. La unificación de Alto y Bajo Egipto por Narmer no solo fue un acto político, sino también un símbolo de la unión de estas culturas. La rica tradición cultural del Bajo Egipto, con su arte vibrante y su arquitectura monumental, se fusionó con la espiritualidad del Alto Egipto. Esta fusión cultural sentó las bases para el desarrollo de una identidad egipcia cohesiva, que se reflejó en la escritura, la religión y las prácticas cotidianas. Antes de que Egipto se unificara bajo el mando de Narmer, el territorio vivió una serie de etapas prehistóricas fascinantes. Durante el periodo de la predinástica, que se extiende aproximadamente desde el 5000 a.C. hasta el 3100 a.C., las comunidades comenzaron a formarse en el Valle del Nilo. Estas primeras sociedades eran principalmente agrícolas, aprovechando las inundaciones del Nilo para cultivar cereales y criar ganado. La vida giraba en torno a la agricultura, lo que llevó a un aumento en la población y a la creación de asentamientos permanentes. A medida que estas comunidades crecían, comenzaron a desarrollar estructuras sociales más complejas. Se formaron jefaturas locales, donde líderes emergieron para guiar y proteger a sus pueblos. Estos líderes eran a menudo considerados intermediarios entre los dioses y la gente, lo que les otorgaba un estatus elevado. Las primeras manifestaciones artísticas, como cerámicas decoradas y herramientas de piedra, reflejan la cultura y creencias de estas sociedades, mostrando un profundo respeto por la naturaleza y lo divino. Con el tiempo, estas jefaturas comenzaron a competir entre sí por recursos y territorio. Esto llevó a conflictos y alianzas, lo que a su vez fomentó el comercio entre diferentes regiones. Las rutas comerciales se establecieron, permitiendo el intercambio de bienes y cultura. La metalurgia también comenzó a desarrollarse, lo que permitió la creación de herramientas más eficientes y armas, cambiando la dinámica de poder entre las comunidades. Así, el camino hacia la unificación se fue trazando, marcado por la necesidad de estabilidad y control. Finalmente, hacia el final de la predinástica, se comenzaron a formar las primeras entidades políticas más grandes, que eventualmente darían paso a la unificación de Egipto. La influencia de la cultura material y las creencias religiosas se consolidaron, preparando el terreno para un Estado unificado. Este periodo prehistórico fue crucial, ya que sentó las bases para la civilización egipcia que conocemos hoy, donde la figura de Narmer se erigiría como el símbolo de la unificación y el inicio de una era dorada. Las primeras dinastías de Egipto, que emergieron antes de Narmer, fueron fundamentales para el desarrollo de la civilización egipcia. Estas dinastías, que abarcan desde la dinastía 0 hasta la dinastía I, sentaron las bases de lo que sería el futuro reino unificado. Durante este periodo, los gobernantes comenzaron a consolidar el poder y a establecer sistemas de administración más complejos, lo que permitió una mayor cohesión social y política. La dinastía 0, aunque poco documentada, es crucial porque marca el inicio de la realeza en Egipto. Los gobernantes de esta época, como Narmer, comenzaron a utilizar símbolos de poder, como el uso del hacha y el uso de la corona, que más tarde se asociarían con la unificación del país. Estos líderes no solo eran guerreros, sino también figuras religiosas que desempeñaban un papel vital en la vida cotidiana de sus súbditos. Con el tiempo, la dinastía I comenzó a mostrar un mayor grado de organización. Los gobernantes de esta dinastía, como Aset y Jora,
Fueron pioneros en la construcción de tumbas monumentales y en la creación de un sistema administrativo que facilitó la recaudación de impuestos y el control de recursos. Esto no solo fortaleció su poder, sino que también permitió el desarrollo de la cultura egipcia, que florecería en los siglos venideros. La cultura del Alto Egipto se caracterizaba por una profunda conexión con el Nilo, que no solo proporcionaba agua, sino que también era un símbolo de vida y fertilidad. Las comunidades se organizaban en torno a este río, creando asentamientos prósperos. Aquí, la agricultura era la base de la economía, con cultivos de cebada y trigo que sustentaban a la población. Además, la ganadería también jugaba un papel importante, con rebaños de ovejas y cabras que complementaban la dieta local. La religión era otro pilar fundamental en la vida del Alto Egipto. Los dioses eran omnipresentes y se les rendía culto a través de rituales y ofrendas. Las creencias en la vida después de la muerte eran muy arraigadas, lo que llevó a la construcción de tumbas elaboradas. Las prácticas funerarias incluían la momificación, que reflejaba la importancia de preservar el cuerpo para la eternidad. Los templos eran centros de actividad religiosa y social, donde la comunidad se reunía para celebrar festivales. Socialmente, la jerarquía era evidente, con una clase alta compuesta por nobles y sacerdotes que controlaban gran parte de los recursos. Sin embargo, también existía una clase de artesanos y campesinos que desempeñaban roles cruciales en la economía. La vida cotidiana estaba marcada por la colaboración y el trabajo en equipo, ya que las comunidades dependían unas de otras para prosperar. La vestimenta variaba según el estatus, pero todos compartían un sentido de identidad cultural fuerte. El arte también floreció en el Alto Egipto, con pinturas y esculturas que representaban tanto la vida cotidiana como escenas mitológicas. Estas obras no solo eran decorativas, sino que también tenían un propósito religioso y social. Las representaciones de la naturaleza, los animales y los dioses estaban presentes en cada rincón, reflejando la profunda conexión de la gente con su entorno. Así, la cultura del Alto Egipto se convirtió en un mosaico vibrante de creencias, tradiciones y vida comunitaria. La cultura del Bajo Egipto se caracterizaba por su cercanía al delta del Nilo, donde la tierra era fértil y propicia para la agricultura. Aquí, las comunidades se organizaban en torno a la producción de cultivos como el trigo y la cebada, lo que les permitía prosperar. Las aldeas estaban construidas con materiales locales, como barro y cañas, y sus habitantes vivían en casas sencillas, pero funcionales, adaptadas al clima cálido. La vida social en el Bajo Egipto era vibrante y diversa. Las festividades eran comunes, y las celebraciones religiosas, dedicadas a dioses como Osiris y Isis, unían a la comunidad. La música y la danza eran parte integral de estas festividades, donde los habitantes se vestían con coloridos atuendos y adornos, reflejando su conexión con la naturaleza y la fertilidad del Nilo. El arte también florecía en el Bajo Egipto, con esculturas y relieves que representaban la vida cotidiana y escenas mitológicas. Los artesanos eran altamente valorados, y sus creaciones adornaban templos y tumbas. La escritura jeroglífica, que comenzaba a desarrollarse, se utilizaba para registrar eventos importantes y honrar a los dioses, mostrando la importancia de la comunicación en esta sociedad. La estructura social del Bajo Egipto era jerárquica, con una clara distinción entre las clases. Los nobles y sacerdotes ocupaban los puestos más altos, mientras que los campesinos y trabajadores formaban la base de la pirámide social. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, había un sentido de comunidad y colaboración, especialmente en la agricultura, donde todos contribuían al bienestar del grupo. Narmer, también conocido como Menes, es una figura central en la historia del Antiguo Egipto. Nació en un periodo de gran división entre el Alto y Bajo Egipto, y su vida estuvo marcada por la ambición de unificar estas dos regiones. Desde joven, mostró habilidades excepcionales como líder y guerrero, lo que le permitió ganar el respeto de su pueblo. Su reinado, que se estima comenzó alrededor del 3100 a.C., fue un tiempo de transformación y consolidación del poder. Una de las acciones más emblemáticas de Narmer fue la famosa batalla que lo llevó a conquistar el Bajo Egipto. Este evento no solo consolidó su poder, sino que también simbolizó la unión de las dos tierras. En las representaciones artísticas, se le muestra llevando la doble corona, símbolo de su autoridad sobre ambas regiones. Su legado se extiende más allá de la guerra,
También estableció una administración centralizada que sentó las bases para el desarrollo de la cultura egipcia. El legado de Narmer se refleja en la famosa paleta de Narmer, un artefacto que narra su victoria y unificación. Esta paleta no solo es un objeto artístico, sino también un documento histórico que proporciona información sobre su reinado y las costumbres de la época. Gracias a su visión y liderazgo, Egipto se convirtió en una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas del mundo antiguo, dejando una huella imborrable en la historia. Antes de la unificación, el Alto y Bajo Egipto estaban sumidos en un constante conflicto. Las tensiones entre estas dos regiones eran palpables, cada una luchando por el control de los recursos y la influencia. Las diferencias culturales y económicas alimentaban esta rivalidad, creando un ambiente de desconfianza y hostilidad. Las ciudades de ambos lados, como Hieracómpolis en el Alto Egipto y Buto en el Bajo Egipto, se convirtieron en centros de poder que competían entre sí, llevando a enfrentamientos frecuentes. Las batallas eran comunes, con guerreros de ambos lados armados con lanzas y arcos, listos para defender su territorio. Las alianzas temporales se formaban y se rompían, mientras los líderes buscaban expandir su dominio. Esta guerra constante no solo afectaba a los ejércitos, sino también a la población civil, que sufría las consecuencias de la inestabilidad. Las familias se dividían, y el miedo se apoderaba de las comunidades, creando un ciclo de violencia que parecía no tener fin. A medida que la guerra se intensificaba, la necesidad de un líder fuerte se hacía evidente. La figura de Narmer comenzaba a emerger como un posible unificador. Sin embargo, antes de que pudiera lograrlo, debía enfrentar los desafíos de una sociedad dividida. Las victorias y derrotas en el campo de batalla solo eran un reflejo de la lucha más profunda por la identidad y la unidad entre el Alto y Bajo Egipto. La historia estaba a punto de cambiar, pero el camino hacia la unificación sería arduo y lleno de obstáculos. La agricultura fue un pilar fundamental en la unificación de Egipto. Imagina las vastas tierras fértiles a lo largo del Nilo, donde los cultivos crecían gracias a las inundaciones anuales. Esta riqueza agrícola no solo alimentaba a la población, sino que también proporcionaba los recursos necesarios para sostener un ejército fuerte, crucial en tiempos de conflicto entre el Alto y Bajo Egipto. Los gobernantes de ambas regiones comprendieron que controlar la agricultura significaba tener poder. Al unificarse, Narmer pudo consolidar el control sobre estas tierras productivas, asegurando que los recursos fluyeran hacia un solo reino. Esto no solo fortaleció su posición, sino que también permitió el desarrollo de una economía más estable y próspera. Además, la agricultura fomentó la cooperación entre las regiones. Los campesinos de ambas partes comenzaron a intercambiar técnicas y recursos, creando un sentido de unidad. Este intercambio cultural fue vital para la cohesión social, ya que la gente empezó a verse como parte de un mismo pueblo, más allá de las divisiones geográficas. Así, la agricultura no solo alimentó a la población, sino que también sembró las semillas de la unificación. Con el tiempo, la prosperidad agrícola de Egipto se convirtió en un símbolo de poder y unidad, cimentando el legado de Narmer como el primer faraón de un Egipto unificado, donde el Nilo no solo era un río, sino la fuente de vida y cohesión. La religión en Egipto fue un hilo conductor que unió a las diversas regiones del país. Desde tiempos antiguos, los egipcios creían en una multitud de dioses que representaban fuerzas de la naturaleza y aspectos de la vida cotidiana. Estos dioses, como Osiris, Isis y Horus, no solo eran adorados en templos, sino que también eran parte integral de la vida diaria. Cada ciudad tenía sus propias deidades, pero la adoración a Ra, el dios del sol, se convirtió en un símbolo de unidad nacional. Las ceremonias religiosas, como las festividades en honor a los dioses, eran momentos clave que reunían a la población. Durante estas celebraciones, la gente de diferentes regiones se unía para rendir homenaje a sus deidades, fortaleciendo así los lazos entre comunidades. La construcción de grandes templos, como el de Karnak, no solo servía como lugar de culto, sino también como un símbolo de la grandeza de Egipto y su cohesión cultural. La creencia en la vida después de la muerte también jugó un papel crucial en la unificación. Los egipcios compartían rituales funerarios y la construcción de tumbas monumentales, como las pirámides, que reflejaban su fe común. Esta visión compartida del más allá ayudó a consolidar la identidad egipcia, ya que todos aspiraban a alcanzar la eternidad en el más allá, uniendo así a las diferentes regiones bajo una misma cosmovisión.
La figura del faraón en la antigua Egipto era mucho más que un simple gobernante. Era considerado un dios viviente. Esta divinidad otorgaba al faraón una autoridad absoluta, fundamental para la unificación del Alto y Bajo Egipto. Al ser visto como el intermediario entre los dioses y el pueblo, su mandato era indiscutible, lo que facilitaba la cohesión entre las diversas regiones del país. El faraón no solo gobernaba, sino que también era responsable de mantener el ma'at, el equilibrio y la justicia en el reino. Esta responsabilidad era crucial, ya que aseguraba que las tierras del Alto y Bajo Egipto coexistieran en armonía. Las ceremonias de unificación, donde el faraón se presentaba como el rey de ambas tierras, reforzaban su poder y legitimidad. Las representaciones artísticas del faraón, ya sea en estatuas o relieves, mostraban su grandeza y su papel central en la unificación. Al ser representado con símbolos de ambas regiones, como la doble corona, se reforzaba la idea de que él era el vínculo entre el Alto y Bajo Egipto. Esta iconografía ayudaba a consolidar su imagen como el líder supremo. La autoridad del faraón también se manifestaba en la construcción de monumentos y templos, que no solo eran lugares de culto, sino también símbolos de su poder unificador. Estas estructuras eran un recordatorio constante de su divinidad y su papel en la creación de un Egipto unido, donde cada piedra hablaba de su grandeza y su visión para el futuro del país. La unificación de Egipto no solo fue un proceso político, sino también un acto cargado de simbolismo. Los antiguos egipcios utilizaban símbolos poderosos para comunicar la idea de unidad. Por ejemplo, el símbolo del loto, que florece en el agua, representaba el Alto Egipto, mientras que el papiro, que crece en tierra firme, simbolizaba el Bajo Egipto. Juntos, estos elementos reflejaban la armonía entre las dos regiones, mostrando que, aunque diferentes, podían coexistir en un solo reino. Además, el uso de la doble corona, conocida como Shen, era un símbolo visual de la unificación. Esta corona combinaba las diademas del Alto y Bajo Egipto, representando la autoridad del faraón sobre ambas tierras. Al llevarla, el faraón no solo afirmaba su poder, sino que también enviaba un mensaje claro a su pueblo. La unificación era un hecho, y la paz reinaba en el país. Los jeroglíficos también desempeñaron un papel crucial en esta unificación simbólica. Inscripciones que combinaban los símbolos del loto y el papiro se encontraban en templos y monumentos, reforzando la idea de que ambos reinos eran parte de un todo. Estos símbolos no solo eran decorativos, eran un lenguaje que hablaba de la identidad compartida de Egipto, uniendo a su gente bajo un mismo estandarte. Finalmente, la unificación simbólica se manifestaba en las ceremonias y rituales. Estas celebraciones incluían danzas y ofrendas que honraban a los dioses, simbolizando la nueva era de unidad y prosperidad. A través de estos actos, el pueblo egipcio no solo celebraba su historia, sino que también reafirmaba su compromiso con un futuro compartido, donde la diversidad se convertía en fuerza. La paleta de Narmer es un artefacto fundamental que simboliza la unificación de Egipto. Este objeto, hecho de piedra caliza, presenta relieves intrincados que narran la victoria de Narmer sobre sus enemigos. En un lado, lo ves con la corona del Alto Egipto, mientras que en el otro, lleva la corona del Bajo Egipto. Este contraste visual no solo destaca su poder, sino que también representa la unión de las dos tierras. Los símbolos en la paleta son igualmente significativos. Por ejemplo, el símbolo del escarabajo, que representa renacimiento y protección, se encuentra en la parte superior. Además, el uso de figuras humanas y animales en las escenas sugiere la importancia de la mitología en la política de la época. Cada detalle está diseñado para comunicar la grandeza de Narmer como un rey unificador. El arte de la paleta no solo es estéticamente impresionante, sino que también es un documento histórico. Su descubrimiento en Hierakonpolis proporciona una visión invaluable sobre la política y la cultura de la época. La paleta de Narmer es, sin duda, un testimonio del poder y la ambición de uno de los primeros faraones de Egipto, marcando el inicio de una era de esplendor. La batalla de Narmer fue un enfrentamiento decisivo que marcó el destino de Egipto. En este conflicto, Narmer, el rey del Alto Egipto, se enfrentó a las fuerzas del Bajo Egipto, lideradas por un rival que representaba la resistencia a la unificación. Las tropas de Narmer, bien organizadas y motivadas, avanzaron con determinación hacia el norte, buscando consolidar su poder y establecer un solo reino bajo su mando. El terreno de la batalla era complicado,
con dunas y rocas que ofrecían tanto oportunidades como desafíos. A medida que las fuerzas de Narmer se acercaban, la tensión aumentaba. Los guerreros del Bajo Egipto, armados con lanzas y escudos, se preparaban para defender su territorio. La estrategia de Narmer era clara: utilizar su superioridad táctica y la sorpresa para desestabilizar al enemigo. Cuando comenzó el combate, el sonido de las armas resonaba en el aire. Narmer lideró un ataque frontal, mostrando valentía y determinación. Las fuerzas del Bajo Egipto, aunque valientes, se vieron rápidamente superadas por la ferocidad de los soldados del Alto Egipto. La batalla fue intensa, con momentos de heroísmo y desesperación, pero la estrategia de Narmer comenzó a dar frutos. Finalmente, tras horas de lucha, la victoria de Narmer fue innegable. Su habilidad para unir a sus tropas y su liderazgo inspirador fueron claves en esta confrontación. La derrota del Bajo Egipto no solo significó la unificación del país, sino que también estableció a Narmer como el primer faraón de Egipto, un título que llevaría con orgullo mientras comenzaba una nueva era para su pueblo. Después de la batalla decisiva, Narmer no solo se apoyó en la fuerza militar, sino que también utilizó la diplomacia como una herramienta clave para consolidar su poder. Comprendió que la unificación de Egipto requería más que solo vencer a sus enemigos. Necesitaba ganarse la lealtad de los pueblos del Bajo Egipto. Así, comenzó a establecer alianzas estratégicas con líderes locales, ofreciendo matrimonios políticos y acuerdos comerciales que beneficiaban a ambas partes. Además, Narmer utilizó símbolos de unidad y poder, como el famoso símbolo del doble cetro, que representaba la unión del Alto y Bajo Egipto. Estos símbolos no solo eran importantes en la guerra, sino que también se convirtieron en herramientas de propaganda. Al mostrar su dominio sobre ambas tierras, Narmer enviaba un mensaje claro: la unificación era inevitable y beneficiosa para todos. Esto ayudó a calmar a los disidentes y a fomentar un sentido de identidad compartida entre los egipcios. La diplomacia de Narmer también incluyó el uso de rituales religiosos. Al asociarse con los dioses locales, buscó legitimar su reinado y apelar a la devoción del pueblo. Realizó ceremonias en templos, donde ofrecía sacrificios y oraciones, mostrando respeto por las tradiciones del Bajo Egipto. Esto no solo fortaleció su imagen como líder, sino que también unió a las comunidades bajo un mismo culto, creando un lazo espiritual que facilitó la unificación. Las élites locales jugaron un papel crucial en la consolidación del poder de Narmer. Estas figuras influyentes, que habían gobernado sus territorios durante generaciones, vieron en Narmer una oportunidad para asegurar su propia posición. Al apoyar su causa, no solo se alineaban con un líder fuerte, sino que también garantizaban la estabilidad en sus regiones. Narmer, consciente de esto, cultivó relaciones con ellos, ofreciendo recompensas y privilegios a cambio de su lealtad. Además, Narmer utilizó ceremonias y rituales para fortalecer estos lazos. Al invitar a las élites a participar en rituales de unificación, les daba un sentido de pertenencia y poder. Estas ceremonias no solo eran simbólicas, sino que también servían para legitimar su autoridad ante el pueblo. Las élites, al verse involucradas, se convertían en defensores activos de su reinado, asegurando que sus comunidades aceptaran la unificación. El apoyo de estas élites no solo fue político, también fue económico. Al unirse a Narmer, aseguraron que sus recursos y riquezas fluyeran hacia el nuevo reino unificado. Esto permitió a Narmer financiar sus campañas y mantener el control sobre las regiones recién conquistadas. Así, las élites se convirtieron en pilares fundamentales de su gobierno, creando un sistema en el que todos se beneficiaban de la unificación. Finalmente, el respaldo de las élites locales permitió a Narmer establecer una red de lealtades que se extendía por todo Egipto. Cada élite, al mantener su autoridad en sus territorios, aseguraba que la influencia de Narmer se sintiera en cada rincón del país. Esta estrategia de alianzas no solo fortaleció su posición, sino que también sentó las bases para un Egipto unificado y próspero, donde todos, desde el faraón hasta el campesino, podían verse beneficiados. Tras la unificación de Egipto, Narmer estableció una administración centralizada que transformó la estructura política del país. Creó un sistema de gobernadores que supervisaban las diferentes regiones, asegurando que el poder del faraón se sintiera en cada rincón del nuevo reino. Estos gobernadores, seleccionados entre las élites locales, eran responsables de la recaudación de impuestos y el mantenimiento del orden,
lo que les daba un papel crucial en la estabilidad del reino. Además, Narmer implementó un sistema de leyes que buscaba unificar las costumbres y tradiciones de ambas regiones. Esto no solo ayudó a consolidar su poder, sino que también fomentó un sentido de identidad nacional entre los egipcios. Las leyes eran comunicadas a través de escribas que viajaban por el reino, asegurando que todos conocieran sus derechos y deberes bajo el nuevo régimen. La construcción de monumentos y templos también fue parte de su estrategia administrativa. Estos no solo eran símbolos de poder, sino que también servían como centros administrativos y religiosos. Al dedicar recursos a la construcción de estas estructuras, Narmer reforzó su imagen como un líder divino y unificador, lo que ayudó a legitimar su gobierno ante el pueblo. Con la unificación de Egipto, Narmer no solo transformó la política, sino que también revolucionó la economía. Se implementó un sistema de tributos que unificó las prácticas comerciales entre el Alto y Bajo Egipto. Esto facilitó el intercambio de bienes y recursos, creando un mercado más dinámico y accesible para todos. La agricultura, base de la economía, se benefició enormemente. Se introdujeron nuevas técnicas de irrigación, lo que permitió cultivar más tierras. Esto no solo aumentó la producción de alimentos, sino que también generó excedentes que se podían intercambiar por otros productos, fortaleciendo así la economía local. Además, la creación de rutas comerciales más seguras y eficientes conectó Egipto con otras regiones. Esto no solo trajo riqueza, sino también nuevas ideas y tecnologías. Los artesanos comenzaron a especializarse, produciendo bienes de mayor calidad que se exportaban a otras civilizaciones, elevando el estatus de Egipto en el comercio internacional. Finalmente, la unificación permitió que el gobierno central controlara mejor la economía. Se establecieron leyes que regulaban el comercio y la producción, asegurando que todos los ciudadanos se beneficiaran de la prosperidad. Esto sentó las bases para un Egipto fuerte y cohesionado, donde la economía florecía al ritmo del Nilo. La construcción de monumentos fue un aspecto crucial en la unificación de Egipto. Narmer, como faraón, entendió que estos proyectos arquitectónicos no solo embellecían el paisaje, sino que también simbolizaban la nueva era de unidad. Entre los más destacados se encontraba el famoso templo de Karnak, que se erigió como un símbolo de la devoción a los dioses y la fuerza del nuevo reino. Cada piedra colocada en su construcción representaba la fusión de las culturas del Alto y Bajo Egipto. Además, se construyeron estelas y obeliscos que llevaban inscripciones que celebraban la victoria de Narmer. Estos monumentos no solo eran decorativos, sino que también servían como recordatorios permanentes de la unificación. La famosa paleta de Narmer, aunque no es un monumento en el sentido tradicional, es un testimonio artístico de esta transformación, mostrando la dualidad de las coronas del Alto y Bajo Egipto en una sola imagen. Los obeliscos, altos y esbeltos, eran colocados en lugares estratégicos para que todos los egipcios los vieran. Estos monumentos no solo eran un símbolo de poder, sino que también representaban la conexión entre el faraón y los dioses. La construcción de estos proyectos arquitectónicos fue un esfuerzo colectivo, donde cada ciudadano tenía un papel en la creación de un legado que perduraría por milenios. Así, la construcción de monumentos bajo el reinado de Narmer no solo fue un acto de grandeza arquitectónica, sino también un reflejo de la identidad egipcia unificada. Cada estructura, cada inscripción, contaba una historia de un pueblo que, a través de la arquitectura, celebraba su nueva realidad. La unificación no solo se vivió en la política, sino que también se erigió en piedra, convirtiéndose en un legado que resonaría a través de los siglos. La escritura jeroglífica fue un pilar fundamental en la unificación de Egipto. Con Narmer al mando, se desarrolló un sistema de símbolos que no solo comunicaba ideas, sino que también servía como herramienta de poder. Cada jeroglífico representaba conceptos, objetos y sonidos, permitiendo a los egipcios registrar su historia y sus logros. Esto fue crucial para consolidar la identidad de un país que ahora se sentía uno, tras la unificación del Alto y Bajo Egipto. Los escribas, encargados de plasmar estos jeroglíficos, eran figuras de gran prestigio. Su habilidad para escribir y leer les otorgaba un estatus especial en la sociedad. En un momento en que la unificación era reciente, estos escribas jugaron un papel clave al documentar eventos importantes, desde ceremonias religiosas hasta conquistas militares. Así,
la escritura se convirtió en un medio para legitimar el poder de Narmer y su dinastía. Además, la escritura jeroglífica se utilizó en monumentos y templos, reforzando la presencia del faraón en la vida cotidiana. Cada inscripción era un recordatorio del poder de Narmer y su papel en la unificación. Al ver estas inscripciones, la población se sentía parte de una historia más grande, donde cada símbolo contaba un relato de unidad y prosperidad. Así, la escritura no solo informaba, sino que también inspiraba. Con el tiempo, la escritura jeroglífica evolucionó, adaptándose a las necesidades de una sociedad en crecimiento. Se convirtió en un símbolo de la cultura egipcia, uniendo a las personas a través de su lenguaje común. La unificación de Egipto no solo fue política, sino también cultural, y la escritura jeroglífica fue el hilo que tejió esta nueva identidad. Así, Narmer dejó un legado que perduraría por milenios. La unificación de Egipto bajo Narmer no solo transformó la política, sino que también dejó una huella profunda en el arte. Las obras de esta época reflejan la nueva realidad política, mostrando símbolos de poder y unidad. Las representaciones de Narmer en relieves y estatuas se convirtieron en emblemas de su autoridad, destacando su papel como unificador de las dos tierras. A través de estas obras, el arte se convirtió en un medio para comunicar la grandeza del faraón y la estabilidad que traía a su reino. Los artistas comenzaron a incorporar elementos que simbolizaban la dualidad del Alto y Bajo Egipto. Por ejemplo, el uso de colores y formas específicas en las pinturas y relieves representaba la unión de estas dos regiones. Las escenas de caza y batallas, que antes eran comunes, ahora se entrelazaban con imágenes de ceremonias religiosas y festividades, reflejando la paz y la prosperidad que Narmer había instaurado. El arte se convirtió en un vehículo para celebrar la identidad egipcia unificada. Además, el arte funerario también evolucionó. Las tumbas comenzaron a incluir representaciones de la vida cotidiana, simbolizando la creencia en la vida después de la muerte y la continuidad del poder. Las escenas de la vida en la corte, la agricultura y la caza eran comunes, mostrando un Egipto próspero y en unidad. Este enfoque en la vida y la muerte reflejaba no solo la devoción religiosa, sino también la estabilidad política que Narmer había logrado. En resumen, el arte de la época de Narmer no solo embelleció el paisaje egipcio, sino que también sirvió como un testimonio de la unificación. Cada obra era un recordatorio del poder del faraón y de la nueva era que había comenzado. A través de estas expresiones artísticas, el pueblo egipcio pudo conectar con su historia y su identidad, celebrando la grandeza de su civilización unificada. La figura de Horus es fundamental en la mitología egipcia y su conexión con Narmer es fascinante. Horus, representado como un halcón, simboliza la realeza y la protección. Al unificar Egipto, Narmer se asocia con Horus, convirtiéndose en el Horus viviente. Esta relación no solo legitima su poder, sino que también establece un vínculo sagrado entre el faraón y los dioses. La representación de Narmer con la corona del Alto Egipto, junto a la imagen de Horus, refuerza su autoridad divina ante el pueblo. En las inscripciones y relieves, Narmer es a menudo mostrado recibiendo la bendición de Horus, lo que simboliza su derecho divino a gobernar. Esta representación no solo es un acto político, sino también un ritual que refuerza la idea de que el faraón es el intermediario entre los dioses y el pueblo. La imagen de Narmer junto a Horus se convierte en un símbolo de unidad y fuerza, esencial para consolidar su reinado en un Egipto recién unificado. La conexión entre Narmer y Horus también se refleja en el arte de la época. Las representaciones artísticas muestran a Narmer como un guerrero poderoso, pero siempre bajo la protección de Horus. Esta iconografía no solo sirve para glorificar al faraón, sino que también establece un modelo a seguir para futuros gobernantes. La figura de Horus se convierte en un símbolo de esperanza y estabilidad para el pueblo egipcio, quien ve en su faraón un protector elegido por los dioses. La influencia de Narmer en la historia de Egipto es innegable. Su unificación del Alto y Bajo Egipto no solo estableció un nuevo orden político, sino que también sentó las bases para la cultura y la religión que definirían a la civilización egipcia durante milenios. A medida que las dinastías sucesivas emergieron, el legado de Narmer se convirtió en un símbolo de unidad y poder. Los faraones posteriores se identificaron con él, utilizando su imagen y sus logros para legitimar su propio reinado. Los faraones de la primera dinastía, como Aseti y Her, se esforzaron por emular a Narmer, adoptando sus símbolos y rituales.
La famosa paleta de Narmer, que representa su victoria, se convirtió en un artefacto icónico, simbolizando la fuerza y la autoridad del faraón. A lo largo de las dinastías, su figura fue venerada, y su historia se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en parte integral de la identidad egipcia. Incluso en épocas posteriores, como durante el Imperio Nuevo, la figura de Narmer seguía siendo relevante. Los faraones buscaban su aprobación espiritual, creyendo que su legado les otorgaba fuerza divina. Las ceremonias de coronación a menudo incluían referencias a Narmer, reforzando su estatus como el primer unificador de Egipto. Este respeto perduró a lo largo de las dinastías, mostrando cómo un solo líder puede moldear la historia de una civilización entera. La unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el liderazgo de Narmer no solo creó un nuevo orden político, sino que también abrió las puertas a una expansión territorial sin precedentes. Con un solo faraón gobernando, se estableció una administración centralizada que facilitó la organización y el control de las regiones recién unificadas. Esto permitió a Egipto proyectar su poder más allá de sus fronteras naturales, como el desierto y el Nilo. Con la unificación, Egipto pudo movilizar recursos y tropas de manera más eficiente. Las campañas militares se volvieron más frecuentes y organizadas, permitiendo la conquista de territorios vecinos. Esto no solo expandió las fronteras del país, sino que también enriqueció a Egipto con nuevos recursos, como metales preciosos y tierras fértiles, que eran vitales para su economía y desarrollo cultural. Además, la unificación fomentó el comercio con otras civilizaciones. Las rutas comerciales se expandieron, conectando Egipto con regiones distantes. Esto no solo trajo bienes exóticos, sino que también permitió el intercambio de ideas y culturas, enriqueciendo la sociedad egipcia. La expansión territorial, por lo tanto, no solo fue militar, sino también cultural y económica. La unificación de Egipto no solo transformó el paisaje político, sino que también revolucionó el comercio. Con un solo reino, las rutas comerciales se expandieron, conectando el Alto y Bajo Egipto de maneras que antes eran impensables. Imagina cómo los comerciantes, antes limitados por fronteras, ahora podían intercambiar bienes a lo largo del Nilo, facilitando el flujo de recursos y cultura entre las regiones. Las nuevas rutas no solo incluían el comercio de productos locales como el trigo y la cebada, sino que también permitieron la importación de bienes exóticos. Por ejemplo, se empezaron a traer metales preciosos y piedras semipreciosas desde Nubia, lo que enriqueció aún más la economía egipcia. Este intercambio cultural y comercial fomentó un sentido de unidad entre las diferentes regiones del país. Además, la unificación facilitó la creación de un sistema de pesas y medidas estandarizado, lo que hizo que el comercio fuera más justo y eficiente. Ahora, los comerciantes podían confiar en que sus transacciones eran equitativas, lo que fomentó un ambiente de confianza y colaboración. Este nuevo sistema no solo benefició a los comerciantes, sino que también impulsó la economía de todo Egipto. Finalmente, la unificación del comercio también trajo consigo la difusión de ideas y tecnologías. Los egipcios comenzaron a adoptar técnicas de construcción y artesanía de otras culturas, lo que enriqueció su propia civilización. Así, el comercio no solo fue un medio de intercambio económico, sino también un vehículo para la innovación y el progreso cultural en el antiguo Egipto. Con la unificación de Egipto, la vida cotidiana de los ciudadanos experimentó cambios significativos. Ahora, las personas de ambas regiones, el Alto y el Bajo Egipto, comenzaron a compartir costumbres y tradiciones. Las festividades se volvieron más variadas, combinando rituales de ambas culturas. Imagina cómo la música y la danza resonaban en las calles, uniendo a la gente en celebraciones vibrantes. La economía también se transformó. Con el comercio en auge, los mercados se llenaron de productos de diversas regiones. Los ciudadanos podían adquirir bienes que antes eran difíciles de conseguir. Desde cerámicas finas hasta alimentos exóticos, la variedad enriqueció la vida diaria. Este intercambio cultural fomentó un sentido de comunidad y pertenencia entre los egipcios. La arquitectura también reflejó esta unificación. Las casas comenzaron a adoptar estilos de ambas regiones, con techos planos y decoraciones coloridas. Las familias se reunían en patios centrales, donde compartían comidas y cuentos. Este nuevo diseño fomentó la convivencia y el fortalecimiento de los lazos familiares, creando un hogar más acogedor y unido.
la educación también se expandió. Con la unificación, más niños tenían acceso a la enseñanza. Las escuelas comenzaron a surgir en las ciudades, donde se enseñaban no solo escritura y matemáticas, sino también historia y religión. Este acceso al conocimiento permitió a los jóvenes soñar con un futuro más brillante y contribuir al desarrollo de su sociedad. Con la unificación de Egipto, la educación se convirtió en un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. Las escuelas, conocidas como Perank, surgieron en las ciudades principales, donde los jóvenes aprendían a leer y escribir. La escritura jeroglífica, un arte complejo, se enseñaba con dedicación, ya que era esencial para la administración y la religión. Así, los estudiantes se sentaban en bancos de madera, concentrados en sus tablillas de arcilla, mientras los maestros, con autoridad, guiaban su aprendizaje. El conocimiento no solo abarcaba la escritura, sino también matemáticas y astronomía. Los egipcios comprendían la importancia de las cifras para la construcción de monumentos y la planificación de cosechas. En las aulas, se utilizaban herramientas como cuerdas y tablillas para enseñar conceptos matemáticos. Este enfoque práctico fomentaba un aprendizaje efectivo, donde los estudiantes podían aplicar lo aprendido en su vida diaria. Además, la educación era un privilegio que, aunque limitado, comenzaba a abrirse a más clases sociales. Las familias nobles enviaban a sus hijos a estudiar, pero también había oportunidades para aquellos de clases más bajas. Esto permitió que el conocimiento se expandiera, creando una clase de escribas que desempeñaba un papel crucial en la administración del nuevo reino unificado. La escritura se convirtió en un símbolo de estatus y poder. Con el tiempo, la educación en Egipto evolucionó, integrando no solo conocimientos prácticos, sino también filosofía y literatura. Los textos sagrados y las obras literarias comenzaron a ser parte del currículo, enriqueciendo la cultura egipcia. Así, la unificación no solo trajo consigo un nuevo orden político, sino también un florecimiento del saber que perduraría a lo largo de los siglos, dejando un legado que aún admiramos hoy. Con la unificación de Egipto, la religión estatal comenzó a tomar forma, estableciendo un sistema que unificaba a las diversas comunidades bajo una misma fe. El faraón, considerado un dios viviente, se convirtió en el intermediario entre los dioses y el pueblo. Esto no solo fortaleció su autoridad, sino que también creó un sentido de cohesión entre los egipcios, quienes veían en él la representación de la divinidad en la tierra. Los templos se erigieron como centros de culto y administración, donde se llevaban a cabo rituales diarios para honrar a los dioses. Cada ciudad tenía su deidad patrona, y la construcción de templos monumentales reflejaba la devoción del faraón y del pueblo. Estos espacios sagrados no solo eran lugares de adoración, sino también de educación y administración, donde se enseñaban los principios de la religión y la moral. A medida que la religión se consolidaba, surgieron mitos y leyendas que explicaban la creación del mundo y el papel de los dioses en la vida cotidiana. Las festividades religiosas se convirtieron en eventos cruciales, donde la comunidad se reunía para celebrar y reforzar su identidad cultural. Estas celebraciones no solo eran momentos de alegría, sino también de reafirmación de la lealtad hacia el faraón y los dioses. La religión estatal también jugó un papel crucial en la política, ya que el faraón utilizaba su conexión divina para justificar sus decisiones y acciones. La construcción de grandes monumentos y pirámides no solo era un acto de devoción, sino también una forma de dejar un legado eterno que asegurara su lugar en la eternidad. Así, la religión se convirtió en el hilo conductor que unía a la sociedad egipcia en una época de esplendor. Los sacerdotes jugaron un papel crucial en la unificación de Egipto, actuando como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Su influencia no solo se limitaba a lo espiritual, sino que también se extendía a lo político. Al ser los encargados de los rituales y ceremonias, los sacerdotes ayudaron a consolidar la autoridad del faraón, quien era visto como un dios viviente. Esto creó un sentido de unidad entre las diversas regiones del país. Además, los sacerdotes eran responsables de la educación y la transmisión de conocimientos. Enseñaban a los jóvenes sobre la historia y la cultura de Egipto, lo que fomentaba un sentido de identidad compartida. Esta educación era fundamental para mantener la cohesión social en un país que, aunque unificado, aún tenía diversas tradiciones y costumbres locales. Así, los sacerdotes se convirtieron en pilares de la sociedad egipcia. Los templos, bajo la dirección de los sacerdotes, se transformaron en centros de poder.
no solo eran lugares de culto, sino también de administración y economía. Los sacerdotes gestionaban tierras y recursos, lo que les otorgaba un poder considerable. Esta combinación de influencia religiosa y económica les permitió jugar un papel decisivo en la unificación, asegurando que las diferentes regiones se sintieran parte de un mismo todo. Finalmente, los sacerdotes también eran responsables de la construcción de monumentos y templos que simbolizaban la unidad de Egipto. Estas estructuras no solo eran impresionantes desde el punto de vista arquitectónico, sino que también servían como recordatorios del poder del faraón y la importancia de la religión en la vida cotidiana. A través de su labor, los sacerdotes ayudaron a cimentar la identidad egipcia y a fortalecer el vínculo entre el pueblo y su gobernante. La unificación de Egipto bajo Narmer no fue el final de los conflictos, sino el comienzo de una nueva era de luchas. Aunque se logró la cohesión entre el Alto y Bajo Egipto, las tensiones entre las distintas regiones y sus líderes no desaparecieron. Las rivalidades ancestrales y los deseos de poder continuaron alimentando la discordia. Narmer, al consolidar su dominio, tuvo que enfrentar la resistencia de aquellos que no aceptaban su autoridad. Las guerras no solo eran por el control territorial, sino también por la influencia religiosa. Los sacerdotes de las distintas deidades competían por el favor del faraón, lo que a menudo resultaba en conflictos violentos. La lucha por el poder espiritual y político se entrelazaba, creando un ambiente de inestabilidad. Las ciudades, antes unidas, comenzaron a dividirse en facciones que luchaban por sus propios intereses. Las campañas militares de Narmer fueron decisivas, pero no siempre exitosas. A medida que expandía su territorio, se encontraba con tribus rebeldes y enemigos que no se rendían fácilmente. Las batallas eran feroces, y cada victoria traía consigo más enemigos. La unificación había creado un imperio, pero también había despertado ambiciones que amenazaban su estabilidad. Con el tiempo, la presión de los conflictos internos y externos llevó a Narmer a adoptar estrategias más diplomáticas. Aunque la guerra era inevitable, también buscó alianzas para fortalecer su posición. La unificación, aunque un logro monumental, se convirtió en un campo de batalla donde la paz era tan frágil como el papel en el que se escribían los tratados. La historia de Egipto seguía escribiéndose con sangre y ambición. La figura de Narmer ha dejado una huella profunda en la literatura antigua de Egipto. En muchos textos, se le presenta como un rey divino, unificador de las tierras. Su representación no solo se limita a relatos históricos, sino que también aparece en mitos y leyendas que exaltan su grandeza. Estos relatos reflejan su papel como un líder que no solo conquistó, sino que también estableció un orden y una cultura que perduraron por siglos. En los textos, Narmer es a menudo asociado con dioses, lo que refuerza su estatus casi divino. Por ejemplo, en inscripciones y relieves, se le muestra recibiendo el favor de deidades como Horus, simbolizando su derecho divino a gobernar. Esta conexión con lo sagrado no solo legitima su poder, sino que también inspira a generaciones futuras a ver en él un modelo a seguir. Los poetas y escribas de la época no escatimaron en elogios hacia Narmer. En sus obras, se le describe como un guerrero invencible y un gobernante sabio. Estas descripciones no solo celebran sus victorias, sino que también enfatizan su papel en la creación de una identidad nacional. A través de la literatura, Narmer se convierte en un símbolo de la unidad y la fuerza de Egipto. La influencia de Narmer en la literatura no se limita a su tiempo. A lo largo de los siglos, su figura ha sido reinterpretada y utilizada como símbolo de unidad en momentos de crisis. Los textos posteriores lo evocan como un héroe que siempre regresa para restaurar el orden. Así, Narmer no solo es un personaje histórico, sino un icono literario que sigue inspirando a los egipcios en su búsqueda de cohesión. La iconografía de Narmer es fascinante y rica en simbolismo. En el arte antiguo, se le representa frecuentemente con la doble corona, que simboliza la unificación del Alto y Bajo Egipto. Esta imagen no solo resalta su poder, sino también su rol como protector de las dos tierras. Además, Narmer es a menudo mostrado en escenas de batalla, donde aplasta a sus enemigos, lo que refuerza su imagen como un rey guerrero y conquistador. Otro aspecto importante de su iconografía es el uso de animales, como el león o el buitre, que representan fuerza y protección. Estos elementos no solo adornan su vestimenta, sino que también están presentes en los relieves y esculturas que lo representan. La presencia de estos símbolos refuerza su conexión con lo divino y su autoridad como rey.
Cada detalle en su representación está cuidadosamente diseñado para transmitir su grandeza y legitimidad. Las escenas artísticas que muestran a Narmer son más que simples retratos. Son narrativas visuales que cuentan la historia de su reinado. En muchas representaciones, se le ve realizando rituales, lo que enfatiza su papel como intermediario entre los dioses y el pueblo. Estas imágenes no solo celebran sus victorias, sino que también reflejan la importancia de la religión en la política egipcia. La iconografía de Narmer, por lo tanto, es un testimonio de su legado perdurable. La muerte de Narmer marcó un punto crucial en la historia de Egipto. Su legado no solo era la unificación del país, sino también la necesidad de asegurar una sucesión que mantuviera la estabilidad. Tras su fallecimiento, se estableció un sistema que buscaba preservar su dinastía y la continuidad del poder. Los líderes de la época, conscientes de la importancia de la legitimidad, promovieron la figura de su hijo como el sucesor natural, reforzando así la idea de que el linaje de Narmer debía perdurar. Además, se llevaron a cabo ceremonias que simbolizaban la transición del poder. Estas rituales no solo eran para honrar a Narmer, sino también para legitimar al nuevo faraón ante el pueblo. La iconografía que se utilizó en estas ceremonias recordaba a todos la grandeza de Narmer y su papel en la unificación. Así, el nuevo faraón no solo heredaba un trono, sino también una rica tradición que debía continuar. La sucesión de Narmer también implicó la consolidación de alianzas estratégicas. Se buscó asegurar el apoyo de nobles y líderes locales, quienes jugaron un papel crucial en la legitimación del nuevo faraón. Este enfoque no solo fortalecía el nuevo gobierno, sino que también ayudaba a mantener la paz en un país que había sido unificado recientemente. Así, la figura de Narmer seguía influyendo en la política egipcia incluso después de su muerte. La figura de Narmer ha sido reinterpretada en el arte contemporáneo, reflejando su impacto en la identidad egipcia. Artistas modernos han capturado su esencia, fusionando elementos tradicionales con estilos actuales. En estas obras, Narmer es representado no solo como un rey, sino como un símbolo de unidad y fuerza. Las paletas de colores vibrantes y las formas abstractas permiten una nueva lectura de su legado, conectando el pasado con el presente. En algunas esculturas contemporáneas, Narmer es representado en poses dinámicas, evocando la energía de su reinado. Estas piezas no solo rinden homenaje a su figura histórica, sino que también invitan a la reflexión sobre la unificación y la identidad nacional. La mezcla de materiales modernos con técnicas tradicionales crea un diálogo entre épocas, mostrando cómo su legado sigue vivo en la cultura actual. El arte urbano también ha encontrado inspiración en Narmer. Murales en las calles de Egipto y otras ciudades del mundo muestran su figura, a menudo rodeada de símbolos de paz y unidad. Estos trabajos no solo embellecen el entorno urbano, sino que también sirven como recordatorios de la importancia de la unificación en la historia egipcia. La conexión entre el arte y la historia se vuelve palpable en cada trazo. La arqueología de Narmer ha revelado hallazgos fascinantes que iluminan su vida y reinado. Recientes excavaciones en el sitio de Hierakonpolis han desenterrado artefactos que sugieren que Narmer fue un líder militar formidable. Entre estos hallazgos, se han encontrado herramientas de guerra y restos de un gran número de enemigos, lo que indica su papel crucial en la unificación de Egipto. Además, se han descubierto inscripciones en piedra que celebran sus victorias. Estas inscripciones no solo documentan su éxito en la batalla, sino que también reflejan su habilidad para consolidar el poder. Los arqueólogos han encontrado fragmentos de estelas que representan ceremonias de coronación, lo que sugiere que Narmer no solo fue un conquistador, sino también un unificador cultural. Otro descubrimiento importante es el famoso paleta de Narmer, que muestra su victoria sobre el Bajo Egipto. Este artefacto no solo es un símbolo de su poder, sino que también proporciona información sobre la vestimenta y los rituales de la época. Los arqueólogos creen que esta paleta fue utilizada en ceremonias religiosas, lo que subraya la conexión entre la política y la religión en su reinado. Finalmente, los estudios de ADN en restos humanos encontrados en tumbas cercanas han revelado la diversidad genética de la población bajo su reinado. Esto sugiere que Narmer pudo haber promovido matrimonios entre diferentes grupos, fortaleciendo así su control sobre el territorio unificado. Estos descubrimientos continúan desafiando nuestra comprensión de la antigua política egipcia y el papel de Narmer en ella. La unificación de Egipto bajo Narmer no solo fue un hecho político,
sino un hito crucial en la forja de la identidad nacional egipcia. Al unir el Alto y Bajo Egipto, Narmer estableció un sentido de pertenencia que trascendía las divisiones geográficas. Esta unión permitió que las tradiciones y costumbres de ambas regiones se fusionaran, creando una cultura rica y diversa que sentó las bases de lo que hoy conocemos como la civilización egipcia. Con la unificación, se desarrollaron símbolos que representaban esta nueva identidad. El uso del escarabajo y el loto, por ejemplo, se convirtió en un emblema de la unidad y la fertilidad. Estos símbolos no solo adornaban objetos cotidianos, sino que también se integraron en la iconografía real, reforzando la idea de que todos los egipcios compartían un destino común bajo el reinado de Narmer. Además, la creación de un sistema administrativo centralizado permitió la difusión de esta identidad nacional. Las ciudades comenzaron a adoptar prácticas culturales y religiosas comunes, lo que fortaleció la cohesión social. La escritura jeroglífica, que se expandió durante este periodo, también jugó un papel crucial al permitir que la historia y las tradiciones egipcias se registraran y compartieran, consolidando así la identidad colectiva. Finalmente, la unificación bajo Narmer no solo creó un estado, sino que sembró las semillas de una identidad que perduraría a lo largo de milenios. La noción de ser egipcio se arraigó profundamente en la conciencia colectiva, influyendo en la religión, el arte y la política. Así, Narmer no solo fue un rey, sino el arquitecto de una nación que se definiría por su unidad y su rica herencia cultural. Tras la unificación de Egipto, la relación con culturas vecinas se volvió crucial. Narmer, al consolidar su poder, no solo miró hacia adentro, sino que también abrió las puertas a interacciones con pueblos cercanos. Las rutas comerciales se expandieron, permitiendo el intercambio de bienes y conocimientos. Esto no solo enriqueció a Egipto, sino que también fomentó un ambiente de aprendizaje mutuo entre civilizaciones. Los egipcios comenzaron a establecer lazos con los nubios al sur, quienes eran conocidos por sus recursos minerales. Estos intercambios no solo incluían oro y piedras preciosas, sino también influencias culturales. La influencia nubia se puede ver en ciertos artefactos y estilos artísticos que comenzaron a aparecer en Egipto, reflejando una fusión de tradiciones. Al mismo tiempo, las relaciones con los pueblos del Levante también se intensificaron. Egipto se convirtió en un punto de encuentro para ideas y tecnologías. Los egipcios adoptaron nuevas técnicas de construcción y agricultura, lo que permitió un desarrollo aún mayor de su civilización. Esta interacción fue fundamental para la evolución de la identidad egipcia, que se enriquecía constantemente. Así, la unificación bajo Narmer no solo creó un Egipto unificado, sino que también lo posicionó como un centro de intercambio cultural. Las interacciones con otras culturas no solo fortalecieron su economía, sino que también ampliaron su horizonte cultural, cimentando una identidad que sería reconocida y admirada por siglos. Con la unificación de Egipto, la tecnología comenzó a florecer de maneras sorprendentes. Narmer, al establecer un gobierno centralizado, impulsó la innovación en la agricultura. La construcción de canales y sistemas de riego se volvieron esenciales para aprovechar las inundaciones del Nilo, permitiendo que las cosechas fueran más abundantes y predecibles. Esto no solo mejoró la alimentación de la población, sino que también fortaleció la economía del nuevo reino. Además, la metalurgia avanzó notablemente. Los artesanos comenzaron a experimentar con aleaciones de cobre y estaño, creando herramientas y armas más duraderas y efectivas. Esta innovación no solo facilitó la vida diaria, sino que también mejoró la capacidad militar de Egipto, permitiendo a Narmer consolidar su poder y proteger su territorio de posibles invasiones. La arquitectura también se benefició de esta era de innovación. Se comenzaron a construir templos y monumentos más grandes y complejos, utilizando técnicas avanzadas de construcción. Las pirámides, aunque más tarde, empezaron a ser un símbolo de la grandeza que se estaba forjando en el Egipto unificado. Estas estructuras no solo eran impresionantes, sino que también reflejaban la creciente habilidad de los arquitectos y obreros de la época. Por último, la escritura jeroglífica se perfeccionó, permitiendo una mejor comunicación y registro de eventos importantes. Con la unificación, se necesitaba una forma más eficiente de documentar la historia y la administración del reino. Así, la escritura no solo se convirtió en un medio de expresión artística, sino también en una herramienta vital para la gestión del Nuevo Egipto.
La historia de Narmer ha sido contada de diversas maneras a lo largo del tiempo, reflejando las creencias y valores de cada época. En los antiguos textos egipcios, su figura era venerada casi como un dios, simbolizando la unificación y el orden. Los relieves en las paredes de los templos y las inscripciones en las estelas narraban sus hazañas, destacando su papel como unificador de Egipto y protector de su pueblo. Con el paso de los siglos, la narrativa de Narmer se transformó. Durante el periodo grecorromano, su historia fue reinterpretada por historiadores como Heródoto, quien lo describió como un líder audaz y estratégico. Esta versión enfatizaba su astucia en la guerra y su capacidad para gobernar, adaptándose a la visión de un mundo más amplio y diverso, donde Egipto era una potencia reconocida. En la era moderna, los arqueólogos y egiptólogos han reexaminado su legado, utilizando tecnología avanzada para descubrir más sobre su vida y reinado. Las excavaciones en sitios como Hieracómpolis han revelado artefactos que cuentan su historia de manera más precisa. Hoy, Narmer es visto no solo como un conquistador, sino como un innovador que sentó las bases de una civilización que perduraría por milenios. La narrativa de Narmer continúa evolucionando, inspirando documentales, libros y películas que buscan capturar la esencia de su figura. A medida que se descubren nuevos hallazgos, su historia se enriquece, mostrando la complejidad de su carácter y el impacto duradero que tuvo en la historia de Egipto. Así, Narmer no solo es un símbolo del pasado, sino un legado que sigue vivo en la memoria colectiva. La unificación de Egipto bajo Narmer no solo transformó el paisaje político, sino que también tuvo un profundo impacto en las prácticas funerarias. Antes de esta unificación, las costumbres funerarias variaban entre el Alto y el Bajo Egipto. Sin embargo, con la llegada de Narmer, se empezó a observar una estandarización en los rituales y en los objetos funerarios. Esto reflejaba la necesidad de unificar las identidades culturales de ambos reinos. Las tumbas comenzaron a ser más elaboradas, incorporando elementos de ambos reinos. Por ejemplo, el uso de sarcófagos decorados con escenas que representaban la vida después de la muerte se volvió común. Estas representaciones no solo eran artísticas, sino que también tenían un significado espiritual profundo, ayudando a los difuntos en su viaje al más allá. La iconografía se volvió más rica y simbólica, reflejando la nueva unidad cultural. Además, la construcción de pirámides y templos funerarios se convirtió en un símbolo de poder y devoción. Estas estructuras no solo eran tumbas, sino también monumentos que celebraban la grandeza de los faraones. La arquitectura funeraria evolucionó, fusionando estilos del Alto y Bajo Egipto, lo que permitió que la cultura egipcia floreciera en su conjunto. La unificación, por lo tanto, se reflejó en cada aspecto de la vida, incluso en la muerte. La influencia de Narmer en el arte egipcio fue monumental. Su unificación del Alto y Bajo Egipto no solo estableció un nuevo orden político, sino que también inspiró a artistas y artesanos a crear obras que reflejaban esta nueva identidad nacional. Las representaciones de Narmer en relieves y pinturas se convirtieron en un símbolo de poder y legitimidad, marcando el inicio de un estilo artístico que perduraría por siglos. Los artistas comenzaron a incorporar elementos que simbolizaban la dualidad de Egipto, como el uso de colores y formas que representaban tanto el norte como el sur. Esta fusión de estilos no solo enriqueció el arte, sino que también ayudó a consolidar la identidad cultural de Egipto. A través de los siglos, las obras inspiradas en Narmer sirvieron como modelos para generaciones posteriores. Incluso en el arte funerario, la influencia de Narmer es evidente. Las tumbas y los sarcófagos comenzaron a mostrar escenas que celebraban la vida y el poder del difunto, siguiendo el estilo que él había establecido. Esta tendencia se mantuvo a lo largo de las dinastías, convirtiéndose en un estándar que definió la estética del arte egipcio por milenios. Así, el legado artístico de Narmer no solo perduró en su tiempo, sino que también sentó las bases para el desarrollo del arte egipcio clásico. Su visión de un Egipto unificado resonó en cada obra, recordándonos que el arte es un poderoso medio para contar historias y forjar identidades. La huella de Narmer sigue siendo palpable, incluso miles de años después. La unificación de Egipto bajo Narmer no solo tuvo un impacto político, sino que también dejó una huella profunda en la literatura de la época. Los textos que surgieron reflejan la grandeza de este momento histórico, capturando la esencia de la identidad egipcia. La literatura se convirtió en un medio para celebrar la unificación, narrando historias que exaltaban la figura de Narmer como un líder visionario y unificador.
Los poemas y relatos de esta era a menudo mencionan la dualidad del Alto y Bajo Egipto, simbolizando la armonía que Narmer logró establecer. A través de metáforas y alegorías, los autores de la época expresaron su admiración por el faraón, utilizando el lenguaje como herramienta para consolidar su legado. Estos textos no solo eran obras literarias, sino también instrumentos de propaganda que reforzaban la nueva unidad del país. Además, los textos religiosos comenzaron a reflejar esta unificación, incorporando elementos de ambas regiones en sus narrativas. Los dioses de Egipto, que antes eran venerados de manera separada, empezaron a ser representados juntos, simbolizando la nueva era de cohesión. Esta fusión cultural se plasmó en las inscripciones y relatos, mostrando cómo la literatura se adaptó a los cambios sociales y políticos que Narmer había instaurado. La era de Narmer, por lo tanto, no solo fue un tiempo de conquistas y unificación, sino también de florecimiento literario. Los textos de este periodo sirvieron para educar a las futuras generaciones sobre la importancia de la unidad y la identidad egipcia. Así, la literatura se convirtió en un legado que perduraría a lo largo de los siglos, recordando a todos el impacto duradero de Narmer en la historia de Egipto. La unificación de Egipto bajo Narmer no solo transformó la política local, sino que también tuvo repercusiones en el contexto global. Este evento marcó el inicio de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Al consolidar el Alto y Bajo Egipto, Narmer estableció un modelo de centralización que inspiraría a otras culturas en el futuro. La idea de un Estado unificado, con un gobierno central fuerte, se convertiría en un referente para otras naciones en desarrollo. Este proceso de unificación también permitió el intercambio cultural y comercial entre las diferentes regiones de Egipto. Al establecer rutas comerciales y alianzas, Narmer facilitó la difusión de ideas, tecnología y arte. Esto no solo enriqueció a Egipto, sino que también influyó en civilizaciones vecinas, creando un legado que perduraría a lo largo de los siglos. La unificación se convirtió en un símbolo de poder y cohesión que resonaría en la historia mundial. Además, la unificación de Egipto sentó las bases para el desarrollo de una escritura y una literatura que reflejaban la identidad nacional. Los textos que surgieron en esta época no solo documentaban la historia, sino que también celebraban la grandeza de la civilización egipcia. Esta producción literaria tuvo un impacto duradero en la cultura del mundo antiguo, influyendo en la forma en que las sociedades posteriores entendieron la historia y la gobernanza. En resumen, la unificación de Egipto bajo Narmer no solo fue un hito local, sino un evento que resonó en la historia mundial. La creación de un Estado unificado y centralizado permitió el florecimiento de una cultura rica y compleja, que dejó una huella indeleble en el desarrollo de civilizaciones posteriores. La influencia de Egipto se siente incluso hoy, recordándonos la importancia de la unidad y la cohesión en la construcción de sociedades prósperas. La figura de Narmer ha trascendido los siglos y se ha convertido en un ícono en la cultura popular. En películas, series y videojuegos, su representación suele estar cargada de dramatismo y misticismo. Por ejemplo, en algunas producciones cinematográficas, Narmer es retratado como un guerrero formidable, con su tocado de doble corona, simbolizando la unificación de Egipto. Estas representaciones no solo buscan entretener, sino también educar sobre la rica historia de esta civilización. En el ámbito de los videojuegos, Narmer aparece como un personaje clave en narrativas que exploran la mitología y la historia del antiguo Egipto. Los jugadores pueden interactuar con su figura, participando en batallas épicas y tomando decisiones que afectan el destino de Egipto. Estas experiencias inmersivas permiten a los jugadores conectar con la historia de una manera única, haciendo que Narmer sea relevante para nuevas generaciones. Además, en el arte contemporáneo, muchos artistas han reinterpretado la figura de Narmer, fusionando elementos tradicionales con estilos modernos. Estas obras reflejan no solo la admiración por su legado, sino también un deseo de explorar la identidad cultural egipcia en el contexto actual. Así, Narmer sigue inspirando a creadores de diversas disciplinas, manteniendo viva su historia en la imaginación colectiva. El legado de Narmer es indiscutible. Su papel en la unificación de Egipto no solo marcó el inicio de una nueva era, sino que también estableció un modelo de liderazgo que perduraría por milenios. Al consolidar el Alto y Bajo Egipto, Narmer no solo creó un país, sino una identidad cultural que resonaría a través de las generaciones. La figura del faraón se convirtió en un símbolo de unidad y poder,
algo que los egipcios venerarían en sus dinastías posteriores. Además, su representación en el famoso Paleta de Narmer no solo es un testimonio artístico, sino también un documento histórico que narra su victoria y su visión de un Egipto unificado. Este arte no solo celebra su triunfo, sino que también establece un precedente para la iconografía real que se desarrollaría más tarde. La manera en que Narmer es representado, con su fuerza y determinación, ha inspirado a muchos a lo largo de la historia. Reflexionando sobre su impacto, es evidente que Narmer no solo fue un conquistador, sino un visionario que entendió la importancia de la cohesión social y política. Su legado perdura no solo en la historia, sino también en la cultura popular, donde su figura sigue siendo un símbolo de grandeza y unidad. En cada representación moderna, se recuerda su papel fundamental en la creación de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Ahora que hemos explorado el legado de Narmer, es momento de abrir el espacio para tus preguntas. ¿Qué aspectos de la unificación de Egipto te parecen más intrigantes? Tal vez quieras saber más sobre cómo se llevó a cabo este proceso o qué desafíos se enfrentó Narmer en su camino hacia la unificación. No dudes en compartir tus dudas, ya que cada pregunta puede llevarnos a una reflexión más profunda sobre esta fascinante época. Además, ¿te has preguntado cómo la figura de Narmer ha influido en la percepción del liderazgo en Egipto? Su papel como unificador no solo fue político, sino también cultural. Reflexionar sobre esto puede abrir nuevas perspectivas sobre cómo los antiguos egipcios veían a sus gobernantes. Comparte tus pensamientos y preguntas sobre este tema, y juntos profundizaremos en el impacto que tuvo Narmer en la historia. Por último, si te interesa saber más sobre las fuentes históricas que documentan la vida de Narmer, podemos explorar eso también. La arqueología y la escritura jeroglífica nos ofrecen pistas valiosas sobre su reinado y su legado. ¿Tienes curiosidad sobre algún artefacto específico o inscripciones que te gustaría conocer? Tu curiosidad es clave para entender mejor esta era tan rica en historia. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de Narmer. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.